Profe, puede ser que la cantidad de líquido amniótico varíe, porque, por ejemplo, sí, mi madrina tenía muchísima panza, sí, en los embarazos. En el último, a partir del 5.º mes, no podía ni caminar. Bueno, sí, porque forma parte de un proceso edematoso fisiológico que varía la cantidad de líquido amniótico, por supuesto. También tiene que ver con otros parámetros que todavía no me van a entender mucho hasta que no los veamos, pero circulatorios que generan más líquido hacia el intersticio de los tejidos, de presión arterial, que eso lo va a decir después Fede y el laboratorio de eso, que es muy importante. Y porque hay variabilidad de por sí, de una, como variamos de una a otra, por ejemplo, la cantidad de flujo menstrual, el tamaño del útero, la elasticidad de los cartílagos de unión de la sínfisis púbica, la cantidad de líquido amniótico, todo eso. Y aparte hay una genética del feto también, no se olvide. Sí. Después acá hay otra, también los tóxicos del tabaco, sí, no hablemos. La IgG también. Bien, Gabriel y Eliana. Por eso no se recomienda determinar el grupo sanguíneo del bebé a partir del cordón. Puede dar error. Una Bien, consulta. Daniela. Hay mujeres que están embarazadas y aún así siguen menstruando. O sea, Yo no te lo sé explicar al detalle de una endocrinología fina. Sí puedo decir que a veces no sé por qué la cantidad de progestágenos alcanzan para trofizar o estimular al endometrio que permanezca activo, secretorio, o sea, en su lugar sin menstruarse. Sin embargo, la primera capa, digamos, como si recibiera alguna menor cantidad del progestágeno y deciduo cae. Entonces, si bien el embarazo se sostiene y se ha profundizado bien el embrión, la parte bien más superficial decidual y a veces más cerca del cuello puede caer. Y eso también tiene que ver con una diferencia en cada mujer y tiene que ver con la gravedad. Hay, bueno, ustedes habrán visto que hay embarazadas que se están haciendo piruetas, piruetas está mal dicho, caño, tela, cosas, cabeza abajo, haciendo fuerza y no hay ningún problema, porque el embarazo es un proceso fisiológico que en principio no debe generar ningún problema. Pero hay otras mujeres que ni siquiera están haciendo una actividad física fuerte ni violenta y sin embargo con solo el hecho de la gravedad y lo poco firme que está el endometrio decide un poco. Hay mujeres que menstruan 1, 2, 3 meses aún embarazadas y eso da, por supuesto, un problema para ellos que creían que no estaban embarazadas, pero si se conocen lo suficiente puede ser que lo sepan también, o sea que sepan, me puedo embarazar y menstruar a la vez, o que hay un antecedente familiar de eso. Sí, Profe, en el caso de los mellizos gemelos, Julieta, en algunos casos hay predisposición genética familiar y en otros no. profe, puede ser que cuando se está amamantando, cuando la mujer está amamantando, tampoco puede que tenga menstruación y puede en ese momento confundirse y que quede embarazada también. Conozco un caso que pasó por eso. Si está menstruando embarazada, decís vos. No, que está amamantando. Sí, no funcionó del todo el mecanismo retroalimentario negativo o feedback negativo. O sea, se supone que tiene que, digamos, los progestágenos y los progestágenos básicamente deberían estar inhibiendo para que no haya, mientras se lacta, ¿sí?
la prol y las elevadas progestágenos deberían estar impidiendo que haya una FSH impulsando el crecimiento de un folículo nuevo. O sea, que mientras se lacta, no se debería ovular. Hay casos en donde la inhibición aparentemente no es suficiente y entonces, a pesar de que estaríamos inhibiendo, no alcanza a inhibirse del todo, algo de FSH llegó en cantidad suficiente a algunos folículos, maduró un folículo y ovuló mientras está lactando. Sí, no es tan raro tampoco que lactando queden embarazadas. Sí, esta chica tuvo un bebé hace muy poquito, de hecho tiene meses que ni siquiera camina todavía, y la mamá volvió a quedar embarazada por eso. Sí, no es tan raro, ¿eh? Es un método, digamos, o sea, es de confiar que cuando uno está lactando no va a embarazarse, pero Profe, hay que usar otros métodos de barrera o acompañando el proceso, y sobre todo cuando ya se lo va destetando progresivamente al bebé, ni hablar allí. hay muchas mujeres que se confían de eso, o sea, usan el método de los días y por eso quedan embarazadas. Claro, exactamente eso es lo que estaba diciendo, exacto. Muy Ujú. bien. Cuando mi hermana quedó embarazada de mí, ay, Viola, nos llevamos 1 año y 3 meses. ¿Te esperaba, Violeta, tu mamá con ganas igual después? No, fue una sorpresa, pero mi hermana también era melliza y perdió a mi mamá un embarazo y después se enteró que estaba embarazada de mi hermana. Ajá. Sí, y tuvo un anterior embarazo que también tuvo un problema, una malformación en el corazón y falleció a los 3 días nacido. Porque bueno, en esa época no se sabía como ahora que se puede hacer todo. Y en esa época se creía que dando de mamar no quedabas embarazado, pero Sí, no, te preguntaba, claro, te preguntaba porque la fuerza de la energía, digamos, la fuerza de la energía maternal es muy poderosa. Entonces, cuando una mujer consciente dice, yo ahora estoy amamantando, no quiero ningún niño, en su no consciente está deseando ser madre nuevamente, aunque ella ni lo sepa, y es tan fuerte que trae otro niño, inclusive amamantando. Por las razones que sea. Una consulta, esa no ovulación dura igual un tiempito nomás, porque por algo vienen los anticonceptivos para lactantes, o sea, para mamás que dan teta, porque Claro, es después que en algún momento volvés a ovular, a menstruar y demás. Sí, y es una fórmula especial preparada para el juego hormonal mientras está el embarazo, porque no es exactamente lo mismo los niveles hormonales que cuando la mujer cicla sin embarazo. Sí, es que en realidad o usás métodos protectores de barrera o espermicidas o algo de eso, o usás la pastilla que ahora está ajustada para que la puedan tomar las embarazadas las lactantes, las que lactan, para que no afecte tampoco la lactancia. Bueno, y ahora, no, falta de dilatación son otros temas. Ese cervix puede ser rígido, puede ser muy rígido, así como el canal de parto a veces no se dilata lo suficiente y hay que hacer una cesárea, porque el pubis de esa mujer no dilata bien, suficiente, como para dejar lugar al canal de parto a la cabeza del bebé, o puede ser justamente un problema de hormonas, sus receptores, su blanco, o sea, oxitocina hay, porque si no la tiene, uno provoca el parto poniendo en la vía, ¿no es cierto?, oxitocina, que es la hormona que se coloca para dilatar el cuello. Si con una cantidad elevada de oxitocina te van a mandar en laboratorio, probablemente a dosarla, y si la cantidad de oxitocina es alta, pero el cuello no dilata, hay algo allí en el cuello como efector, ¿no? Y blanco de la hormona. Esa es una posible razón. Entonces, no hay suficientes receptores para la oxitocina, no hay intermediación buena de prostaglandinas,
Eso ya escapa, digamos, esto básico. Bien, una cosa importante, razonar primero, así no nos aprendemos las cosas de memoria. Una mamá que tiene un embarazo, y sobre todo cuando ya está en periodo fetal, todo ese feto está demandando un volumen extra de sangre. Entonces la volemia materna ya no es la misma. Hay que tener más volemia, hay que tener 1 litro y algo más de sangre, y ahí entra la discriminación. La sangre entera, que es la sangre completa, tiene todas las células, a lo cual vamos a decir la mayoría glóbulos rojos, cada uno de esos glóbulos rojos con la hemoglobina para poder llevar el oxígeno. Entonces vamos a hablar de que la sangre materna tiene una fracción globular, que serían todos los glóbulos rojos, también llamados hematíes, ¿no es cierto? Y después está toda la parte líquida de la sangre, que es el plasma, con todo lo que tiene el plasma, desde moleculones grandes como grandes proteínas, hasta proteínas pequeñas, hasta iones que son lo mínimo. Todo lo que vaya y venga entre células en el organismo está en la sangre, salvo aquello que se queda en los tejidos, como las fibras del conectivo, etc. Pero todo lo que es difusible, que está disuelto en el agua o que es transportado en el agua, aunque sea lipídico o esteroide, todo va a estar en el plasma. La mamá entonces, embarazada y ya en periodo fetal, va a tener una volemia mayor porque está atendiendo la circulación de la sangre fetal. Pero hay otro inconveniente. Hay que impulsar una mayor cantidad de sangre y asegurarse que entre ahora a otro árbol arterial que es el del feto. Por lo tanto, hay que, cada vez que el corazón impulse, luego lo refuerza. En realidad, el corazón sería solo insuficiente. Pero cada vez que el corazón impulse en su sístole la sangre por las arterias se van a dilatar la que quieran. Aorta, aorta abdominal, renal, cualquiera de las arterias que busquen. Y cuando elásticamente vuelvan a presionar sobre la sangre, se convierten como si fueran en corazones que siguen haciendo sístole y aumentando la presión sanguínea, que es la presión arterial. Entonces, ¿a qué voy? A que la embarazada está haciendo trabajo de corazón para dilatar más las arterias, para que cuando elásticamente se contraigan de nuevo, logren impulsar no solo a todas las pequeñas arterias capilares de su propio organismo, sino que también entren por la arteria umbilical a irrigar a todo el árbol circulatorio del feto. Y esto trae 2 consecuencias importantes, además del aumento de volemia. Una, el corazón materno, a mayores semanas de gestación, más fuerte va a ser su sístole a costa de menor frecuencia. Entonces, la mamá aumenta lo que se llama el gasto cardíaco o volumen minuto, o sea, la cantidad de sangre que impulsa por minuto se hace el corazón en vez de hacer sac, 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 ¿se entiende? Y por otro lado, hay otro inconveniente, que un riego insuficiente en sus tobillos, piernas, que se estanque mucho en las venas, que se estanque mucho en el feto, puede traer una coagulación, o sea, que se armen coágulos. Siempre que la sangre ya no fluye con la velocidad que tiene que fluir, se pueden formar coágulos. Y el embarazo se dice que es un estado procoagulante, o sea, tomada una mujer no embarazada, comparándola con una embarazada, la sangre de la embarazada tiende a tener remansos y coágulos. Si esto ocurre tapando una arteria que está alimentando alguna zona del feto, le hacemos un accidente vascular y todo lo que regaba
esa arteria sea la arteria umbilical, todo el feto, que raramente ocurre, o, por ejemplo, la zona de una arteria que está dando el desarrollo cefálico del feto, vamos a tener problemas de desarrollo cefálico del feto. Si esto fuera, por ejemplo, cuarta semana, quinta, vamos a tener problemas en qué, en el desarrollo neuronal, desarrollo del corazón, de vaso, ¿se entiende? Ahora, no confundamos lo patológico con lo fisiológico del embarazo. Fisiológico es normal, adaptativo a las circunstancias. Entonces, el embarazo fisiológicamente es, con una mayor volemia, un estado procoagulante, un estado con mayor cantidad de plasma en relación a los glóbulos rojos. O sea que de la sangre, que yo tengo 50% o 40 y pico en la mujer de células y el otro 50 o 50 y algo es plasma, acá va a aumentar la fracción líquida del plasma y no es que la embarazada entre en anemia necesariamente, estamos hablando de la parte fisiológica normal. Comparativamente, o sea, en proporción, aumenta el plasma para los glóbulos rojos normales. Y esto se denomina hemodilución. Hemo de sangre, diluir más líquido. Entonces, fisiológicamente se produce lo que se llama una hemodilución de la embarazada, que significa que cuando yo tomo la sangre de una embarazada, o como siempre hacemos, extraemos con un anticoagulante en la jeringa, la echamos en un tubito con anticoagulante y nosotros la podemos centrifugar a la sangre y luego de ver el centrifugado vamos a tener toda la fracción globular abajo, o sea, los glóbulos rojos básicamente, y el plasma arriba, y eso tiene que ser más o menos un 40 y pico % de células, ponele 42 para la mujer, y el resto de los 58 restantes el plasma. Pero esto se va a correr más todavía. Y nos va a quedar, por ejemplo, 30 y pico de células y 70 y pico de plasma. Y no es que la embarazada está enferma, es así fisiológicamente el embarazo. Por supuesto que hay que constatar siempre que esto no sea patológico. Bien. El sentido entonces de esto es asegurar un mayor flujo de líquido y, por supuesto, evitar la coagulación intravascular. Esto tiene también otra consecuencia, que es que entonces los glóbulos rojos están como en más líquido, más separados de irse a chocar, tocar las paredes de los vasos y soltar fácilmente el oxígeno hacia los tejidos. Así que hay que controlar muy bien que esa hemodilución o una falsa anemia, o sea, glóbulos rojos escasos, en realidad es una falsa anemia, porque todos los glóbulos rojos que ella tendría que tener circulando los tiene. El problema es que ahora están más diluidos. Pero ahí hay que controlar la anemia esta, que de fisiológica no se vaya a convertir o no sea patológica. O sea, que realmente los glóbulos rojos sean menos de los que debe tener, porque encima ahí va a haber hipoxia del feto y probablemente de ella también, que se va a empezar a marear, que se puede marear, tener una lipotimia, un desmayo, etc. ¿No? Bien. Otra cuestión, porque todo viene como medio encadenado, ¿no? Dice Guillermín, en algunos laboratorios los valores referenciales marcan además de hombre y mujer la edad, también suele decir embarazada. Sí, siempre se pone el valor de la embarazada y el niño, porque son distintos que el adulto y la mujer no embarazada. Muy bien. Bueno, decía que todo tiene que ver con todo. Hay un tema cuando nosotros vimos ósmosis. Si ustedes tienen mayor cantidad de líquido en la sangre,
eso diluye también las proteínas grandotas y las proteínas pequeñas, sobre todo, que son las que más fuerza osmótica o coloidosmótica, la debida a proteínas, baja. Entonces, bueno, no sé cómo vino la redacción, pero vuelvo. Al diluirse más la sangre con mayor cantidad de plasma para las células, también ocurre que esa hemodilución trae un descenso de la concentración, digamos, de las proteínas coloidosmóticas. Esa disminución de la fuerza osmótica del plasma pierde contra la fuerza osmótica que están haciendo las proteínas en los tejidos. Entonces, el líquido de la sangre se va a los tejidos. Y eso va a traer edema. Y sobre todo, para una embarazada que ya tiene un peso importante en el abdomen, que está presionando las venas en las ¿cómo se dice esto? En las ingles, en la ingle, presiona la panza y los líquidos, las venas de las inguinales, entonces el retorno de la sangre venosa de las piernas y los pies se dificulta. Por eso las embarazadas tienden a decir, me voy a poner con las piernas un rato para arriba, para ayudar al retorno venoso de las piernas. Por eso se edematiza mucho en tobillos y pies las embarazadas, como si hubiéramos estado horas sentadas en un avión, ¿no? Profe, ¿eso provoca también varices? Sí, claro. Si la embarazada con el peso no se puede ejercitar, caminar, está mucho de pie sin moverse, está mucho sentada y tiene esa tendencia o predisposición, puede estirar de más las paredes de las venas de las piernas y hacer varices. Y no solo de piernas, también puede hacer varices inguinales o abdominales. O sea que alrededor del útero, de los ovarios y todo eso aparecen venas varicosas también, que eso también es un factor de más dolor menstrual y más dolor en el parto y eso. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir la presentación para que vayamos repasando estos ítems. En el embarazo vamos a tener cambios de morfología y de fisiología. En realidad, en la morfología, una de las cosas más notables son los cambios en el eje corporal, en la columna. Ahora les voy a poner todas las modificaciones que hay, que son muchas, en lo que es el aspecto general, la postura y marcha por la columna, en la temperatura corporal, todo lo que afecta a la piel, lo vamos a ir viendo uno por uno. Postura y marcha. Una mujer no embarazada tiene su eje y su centro de gravedad aproximadamente allí, en el centro del cuerpo. De hecho, cuando vamos a caminar, lo que hacemos es impulsar la parte de arriba del cuerpo hacia adelante y una pierna, nuestro centro de gravedad se desplaza, entonces nos estamos por caer, colocamos la otra pierna y así. Volvemos, adelantamos el centro de gravedad y vamos dando pasos. Pero como ahora se abulta todo el abdomen con peso, el centro de gravedad se nos va todo el tiempo para adelante. La embarazada para caminar se caería de boca. Entonces viene una lordosis lumbosacra fisiológica del embarazo, o sea, se hunden las lumbares y sacras profundamente para equilibrar que la parte de arriba del cuerpo se equilibre con el peso de la panza. Y esto hace, unido a que se separan las articulaciones coxofemorales, se abren y se separan, hace que la embarazada tenga lo que se llama un andar palmípedo o de ánade, o sea, de la familia de los patos. Caminan como patos, ¿sí? Es muy notable ver cómo caminan con la panza salida, ¿no es cierto? Y así, porque se han separado las caderas, digamos, y porque van
basculando constantemente para acomodarse en el eje. Todo ese peso y volumen hacia adelante desplaza ese centro. Ahí están las patas palmípedas o de ánades de los patos y ganso, que es básicamente el caminar que tienen las embarazadas por la lordosis lumbosacra de compensación, para compensar los pesos. Bien, ¿qué pasa con el peso corporal? La embarazada va a aumentar los 3 kilos o 3,5 kilos del feto a término, pero también va a tener otros aumentos por el líquido amniótico, por los líquidos retenidos por ella, por el aumento de retención de grasas para sustento, para luego amamantar, etcétera, lo que da más o menos 11 a 12 kilos de aumento de peso. Hoy los... no me sale la especialidad que lleva los embarazos. Obstetra. Los obstetras, gracias, Héctor. Aconsejan que en una mamá que no sea muy corpulenta no se pasen de los 9 kilos, 8 y pico, depende de cómo sea la contextura de la mamá. Pero eso lo ve cada obstetra para cada caso. El agua de todo el cuerpo aumenta unos 6 litros en total. La mayor parte de este líquido va a ser básicamente retención de agua y va a provocar un edema, que ya lo vamos a ver. Bueno, esto es lo mismo. Acá está en el gráfico, aproximadamente, aunque no coincida exacto con Silverton, van a estar cerca, no se hagan problema, pero dijimos, aumenta casi 2 litros la volemia al final, a 1,5 litros y medio a veces de líquido extracelular, o sea, entre plasma y intersticios. El peso también aumenta por las mamas, la placenta, que como dice acá son medio kilo a 800 gramos como mucho, el líquido amniótico que ya dijimos, 800 a 1 litro, el feto en sí 3,5 kilos o litros, y todas las grasas y tejidos de reserva otros 3 kilos o 3,5 kilos. Bien, la retención de agua, ¿por qué? Porque hay varios factores, principalmente hormonales y circulatorios. En la retención de agua están los estrógenos. Siempre que una mujer empieza a acercarse al día de ovulación, por ejemplo, suele quejarse de su edema, hinchazón de mamas, de vientre, de tobillos. Eso es un efecto estrogénico que se va a ver también en el embarazo. Por el estancamiento venoso cuando está, dijimos, de pie, porque va a disminuir el volumen minuto, o sea, lo que impulsa en cada ciclo el corazón, y esto sí es importante que se acuerden, porque eso ya lo saben, porque va a liberar un poquito más de hormona antidiurética, y eso va a hacer que orine menos cantidad, aunque orine más frecuente, orine menos cantidad por día, por la retención provocada por la AD. Esto también son mecanismos de asegurarse que la madre nunca entre en estrés hídrico, ¿no? O sea, podría ser fatal formar un embrión o un feto con escasez de agua, convengamos. Otra cosa que sucede es, lo que ya dijimos, bajar la cantidad de proteínas circulantes en el plasma, o sea, una hipoproteinemia plasmática. Bien, al reducirse la tensión o presión coloidosmótica del plasma, el agua se va a ir a los tejidos y va a provocar un edema fisiológico. O sea, es normal que las embarazadas tengan los pies de normales, pasen a pies con edemas, y uno toca y se hunde el dedo y luego con el tiempo vuelve a su posición normal la piel. ¿Qué pasa con la temperatura? No sé si lo dije o no. Sí, lo dijimos en el ciclo. Uno podía detectar un leve aumento de la temperatura cuando empezaba el primer pico de progestágenos en el ciclo. Y eso marcaba también el día de ovulación de la mujer. O sea que
Los progestágenos son pirógenos, o sea, aumentan la temperatura. Piros es fuego en latín y griego. Entonces, un pirógeno aumenta la temperatura corporal, también llamados termógenos o termogénicos. Entonces, en parte, el hecho de que la embarazada entre en un estado donde cada vez tiene, por la gonadotrofina coriónica y demás, más progesterona, y luego en el tercer mes en adelante hasta el sexto, la placenta liberando progesterona, esto hace que la temperatura general basal de la mamá se eleve medio grado más o menos. Entre 0,3 a 0,6 dice acá. Y esto sobre todo se va a dar en los primeros meses, porque después es como que se ameseta de nuevo a los 36 grados y medio que suele tener la misma mujer sin embarazo. Bien, esto se llama técnicamente hipertermia gravídica o del embarazo. Bien, cambios en la piel. En la piel va a haber, primero que nada, un aumento de la hormona MSH, o que era, si se acuerdan, de la adenohipófisis, llamada también melanocito estimulante. ¿Por qué? Porque la mamá necesita que la piel se proteja de raspones, estiramientos innecesarios, desgarros. Y eso lo protege el melanismo, o sea, esta raya, digamos, en el vientre, en la línea media, en la cara, en las areolas, o sea, alrededor de los pezones, el pecho se le puede marcar, aparecen las manchas del embarazo que se dicen, ¿no? Esto es un fenómeno muy común. Mientras tanto, las pieles que se deben estirar mucho, como por ejemplo la del vientre y muslos, mamas, son pieles que se estiran mucho en poco tiempo y con el edema rápido ni hablar. Y a veces no da tiempo a que la dermis arme con sus fibrocitos todas las nuevas elastinas, fibras elásticas y colágenas, entonces como que se desgarra la dermis y se fibrosa, provocando estrías. Pero no tiene por qué suceder en todas las mamás embarazadas. Otro cambio subcutáneo es que aparece en la dermis una reserva importante de adipocitos, o sea, de tejido graso. En sangre, algo dijimos. ¿Yo estoy grabando? Sí, perdón. Me asusté. Dijimos que el volumen del plasma aumenta, la volemia aumenta a costa de aumentar el plasma, no necesariamente las células sanguíneas. Acá dijimos que es más o menos 1,5 litros lo que puede incrementarse todo el plasma. A ver, sí. Bueno, ya hablamos de que esto se llama hemodilución del embarazado o hemodilución gravídica. Y casi hasta el último mes esto está elevado. Acá tienen los valores de una mujer no embarazada y cómo va aumentando en las semanas del embarazo. Tanto solo el plasma como los glóbulos rojos, como todo el volumen o volemia y lo que sería el hematocrito, o sea, la cantidad proporcional en porcentaje, digamos, que hay de células con respecto al plasma. Si ustedes ven, una mujer suele tener un hematocrito de 42 a 45, o sea, 42% de células, el resto plasma. Y cómo se va hemodiluyendo de a poco a medida que va aumentando el embarazo. Esos valores también, en donde estamos en clínicas donde hay maternidad y cosas así, esos valores los tienen muy en cuenta en el laboratorio. Pero otra cosa que pasa también es que dentro de cada glóbulo rojo se diluye adentro un poco el glóbulo rojo, que eso no es plasma, es adentro del glóbulo rojo, y entonces
baja un poco la hemoglobina. Entonces, cuando uno hace hemoglobina total de una embarazada, puede encontrar, o no, pero en general encuentra un poquito menos de lo normal. La hemoglobina normal en cualquier persona no embarazada suele ser de 14 al 15% más o menos. O sea que uno agarra la masa, digamos, de sangre y cuando saca solo la hemoglobina que estaba dentro de los glóbulos rojos, tiene que encontrar que tenían un 15% de hemoglobina. Y en la embarazada se puede bajar eso a 11, por ejemplo. Aunque parezca poco, es bastante en términos de falta. Hay menos hemoglobina acarreando oxígeno, por decirlo así. Acá está la disminución del hematocrito, o sea, la cantidad relativa de glóbulos rojos para el plasma. Y entonces, lo que yo les comenté, que la hemodilución relativa en realidad está planeada para evitar los coágulos, o sea, las trombosis. Bueno, ¿qué pasó? Que como se van bajando la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos y aumenta el plasma, dificultando un poco la difusión del oxígeno, sale a circular una hormona que es la eritropoyetina o EPO. Esta hormona sale a circular desde orígenes renales cuando el estímulo hacia el riñón fue falta de oxígeno. Entonces surge la eritropoyetina para estimular adentro, en las médulas óseas de los huesos, a que se formen y liberen nuevos glóbulos rojos a la circulación. Ahí está. Fede está poniendo justo eso en el chat. La eritropoyetina o EPO induce la síntesis y liberación, digamos, formación de nuevos glóbulos rojos. Bueno, esto después lo repasan con Fede, a lo mejor, o lo ven solito, no sé, pero decíamos que una persona tiene 14 o 15 término medio de porcentaje o de miligramos por ciento de hemoglobina, y en la gestante eso suele bajar término medio a unos 11 o 12, acá le da hasta 14. El hematocrito baja de 37 a 33. Ah, y esto me olvidé, los glóbulos blancos, al revés, aumentan. O sea, hay que pensar que la mamá ahora tiene sus propias defensas activas y tiene que también insuflarle defensas al feto y sobre todo a medida que se acerca el parto, para que cuando haya expulsión del feto, ese ser que ahora ya no está con su sangre, tenga suficientes glóbulos blancos programados, circulantes, por lo menos para los principales antígenos que puede encontrarse el feto ahora que respira aire y que está en contacto con el exterior. Así que los leucocitos, que una media anda en los 7.000 por mililitro cúbico de sangre, ahora la media se va a ir a 11, 10 o 11, y no está mal. Es una leucocitosis gravídica o leucocitosis del embarazo. Normal. Si esto va más allá de esto normal gravídico, hay que chequear de nuevo y los médicos o obstetras pedirán laboratorio de nuevo. Las plaquetas bajan un poco porque las plaquetas son agentes poderosos para la coagulación. Entonces, no bajan tanto porque hay que proteger los vasos y los tejidos, pero bajan un poco para que no haya coagulaciones intravasculares. Y otra cosa que se mide mucho en el laboratorio en la parte de coagulación o hemostasia es el fibrinógeno, que es la proteína precursora de armar la trama de fibrina para coagular la sangre. Normalmente uno tiene unos 200, 300, 400 miligramos por centímetro, por decilitro o por ciento en sangre, y el fibrinógeno aumenta. Entonces hay como un juego de bajo la actividad, o sea, tengo una actividad procoagulante clara dada por el fibrinógeno, ¿sí? Pero a la vez compensando
con una bajada de plaquetas, ¿sí? Y ahí hay un juego entre procoagulantes, pero que sea controlable con la reacción del fibrinógeno, y no que se me descontrole por la actividad plaquetaria, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos, hay una hipoproteinemia sérica, bajan las proteínas globulinas y albúmina, ¿sí? Entonces, globulinas son las proteínas globulares que pueden ser muy grandes, dentro de las cuales está la albúmina, que es la más chiquitita, pero más abundante en el plasma, y baja. Esto baja, como dijimos, la tensión coloidosmótica de la sangre o del plasma. Otra cosa que se mide es ver cuánta albúmina, ¿sí?, sérica hay con respecto a las globulinas generales, y esa relación varía porque normalmente es 1 y algo, quiere decir que hay más albúmina que globulinas en general, porque es la más abundante, la albúmina justamente, la más chiquita y abundante, pero acá a veces esto se desvía y cae la albúmina, entonces cae esta relación por debajo de 1. Otra cosa, las fosfatasas alcalinas son enzimas que transfieren fosfatos y que trabajan a pH alcalino. Las fosfatasas alcalinas son muy activas, por ejemplo, en hígado y en otras rutas metabólicas, y la actividad fosfatasa alcalina en el embarazo aumenta. Hasta cierto punto, normalmente en el embarazo. Y otra cosa, una medida que usamos para ver cómo funciona el riñón es ver cómo una molécula, que es la creatinina, circula por el organismo y cuántos minutos tarda en evacuarse y salir por la orina. Esa velocidad es el clearance o velocidad de depuración. Como la embarazada tiene una retención de líquidos, orina más frecuente, pero en total menos, el clearance de creatinina aumenta en el riñón, digamos, aumenta porque se filtra más la creatinina, pero se reabsorbe más agua. Entonces sale más rápido la creatinina, como si fuera en orina más concentrada con creatinina, para que ustedes me entiendan. Entonces ese valor que se hace mucho en el laboratorio, la creati, se ve aumentadita en la embarazada. Hasta cierto punto también es fisiológica. Bueno, otra macanita es que como la mamá reserva, lo que es más rendidor en energía son los lípidos. Entonces los lípidos circulantes también aumentan. Entonces pasamos de unos 400 y pico, 800 como mucho de lípidos totales circulando en el plasma, a 900, casi el gramo por ciento. Así que, bueno, ella teóricamente eso lo va a consumir, tanto colesterol como triglicéridos, pero si su dieta es nefasta, con mucha grasa fritura, grasa saturada y demás, van a aumentar los lípidos y es un problema porque se le van a taponar las arterias, va a tener nublada la cabeza, falta de memoria y etcétera. Bien, importantazo la glucemia también en el embarazo, porque hay embarazadas, las embarazadas en general levantan un poquito la insulina porque levantan también un poco la glucemia fisiológicamente. ¿Por qué? Porque están nutriendo de glucosa a una enorme masa en crecimiento diario que es el feto. El tema es que esto es fisiológica, la hiperglucemia elevadita a la mañana en ayunas, pero no está bien que eleve demasiado la insulina, y mucho menos no está bien que cuando le hagamos la prueba de la tolerancia a la insulina o la tolerancia a la glucosa nos dé muy mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que dándole algo dulce con glucosa o a la mamá en ayunas,
para poderle sacar sangre a cada rato, darle insulina y que esa curva de glucosa baje, no nos baje, porque entonces ella está haciendo una resistencia a la insulina y puede ser una probable diabetes desatada en el embarazo, detonada, digamos, disparada en el embarazo. Dice, bueno, Federico sigue aclarando que PTOG, prueba de tolerancia oral a la glucosa, exacto, es lo que nos va a dar si se trata de una diabetes gestacional, porque no la tenía antes, y a lo mejor puede pasar que esta mamá ya era diabética y no sabía, también pasa. Entonces va a terminar el embarazo, el parto y va a seguir así. Dale, Cintia, pregunte. Profe, si la diabetes aparece en el embarazo, una vez que nace el niño, ¿se puede ir? Debería O- volver a Ah, los parámetros normales, pero también puede quedarse. ok. O sea, no es que, digamos, lo responsabilicemos al embarazo, porque evidentemente había ya todo el cuadro preparado para disparar la diabetes, que suele tener un acumule de antecedentes y un detonante que hace que la diabetes se manifieste. Cuando ese detonante es el embarazo, pero si no iba a ser otra cosa. También debemos decirlo para tranquilizar a las mujeres que digan, no, mirá, culpa que me embaracé, me vino la diabetes. Y no, la diabetes va siendo un acumulado de incidencias sobre nuestros genes y sobre el páncreas, en fin, depende de qué diabetes, o sobre el hipotálamo, para que en algún momento el detonante la haga manifestar. Dice Romina, la diabetes gestacional repercute en el peso del niño. ¿Y sí? Claro. Sí, sí. Aparte pueden hacer un niño con 5 kilos, que ha pasado, porque digo, el exceso de glucosa ha hecho que los tejidos del niño también se hipertrofien, todos. Ahí está. Profe, Federico, hay niños que nacen con obesidad y otras complicaciones de mamás diabéticas o con resistencia a la insulina. Sí, Martín. si la madre generó diabetes durante el embarazo, ¿el niño puede ser diabético o no? Puede que sí y también puede que no. Ah, bien. Pero, digamos, si no había una predisposición genética, difícil que el niño lo sea, pero les quedan problemas porque durante su desarrollo hubo desarreglos metabólicos que no eran suyos, fueron del embarazo. ¿Se entiende? Más bien es de esperar que el niño ese tenga problemas metabólicos o de algunos problemas, digamos, relacionados con sostener un peso corporal normal, pero también podría darse que desarrolle una diabetes porque él tuvo exceso de glucosa circulando en su cuerpito en desarrollo. Entonces también va a tener tendencia a agotar a futuro su páncreas, vaya a saber, y la predisposición genética que pudiera existir en esa familia materna. Bien, entonces estoy acá. Bueno, acá hay unos valores que nos indican que cuando uno hace la sobrecarga de glucosa de la mamá, en una no gestante, 2 horas después, a la hora, tengo que encontrar como título de, digamos, en la no gestante de menor a 200, en la gestante menor a 180, pero a las 2 horas tengo que encontrar en una no gestante cualquiera un valor más bajo que 140, pero se permite ver que la gestante se pide que sea menor a 155, porque ya se sabe que tiene un poquito sobrelevada la glucemia. Bueno, acá en cuestión de vitaminas, vamos a decir que hay algunas que son muy importantes, que tienen nivel normal para el desarrollo normal del feto. Una de ellas es el ácido fólico, porque el ácido fólico
debe estar en esas primeras 2 semanas del desarrollo fetal, porque va a ser muy importante cuando se arme el tubo neural, deba cerrarse ese tubo neural en la formación del tubo neural, y esa deficiencia de ácido fólico impide que se encuentren las células y que el tubo quede abierto, dando a veces espinas bífidas y a veces directamente malformación en la cabecita o neurológica. Después, otra cosa que es importante es folatos son las sales, digamos, del ácido fólico, por eso dice los niveles de folato tienden a descender durante el embarazo porque lo demanda el feto. Entonces la mamá tiene que tener una alimentación adecuada para tener folatos altos normales. ¿Qué pasa cuando no hay ácido fólico suficiente? Además de las malformaciones que mencioné, aparecen glóbulos rojos grandotes, inmaduros, que no transportan bien el oxígeno, que se llaman de mega, enorme, megaloblastos. O sea, glóbulos rojos más parecidos a inmaduros, blasto, y encima se rompen, se lisan, se hemolizan en la circulación, haciendo que baje el número de glóbulos rojos de la embarazada normal, provocando lo que se llama una anemia megaloblástica. Después, otro que conocemos bastante es la tiamina, la B1, y otra, vitamina A y C las conocemos bien, se necesitan para la vista, para la piel, para el sistema inmunológico y las defensas, y la B12 también para sostener la formación de derivados en conectivo, los huesos, la formación de los huesos, las vértebras, varias cosas más. Cae la vitamina B12, acá lo puse acá abajo, durante el embarazo caen. Entonces, una cosa que si la embarazada no está comiendo variado en colores, variado entre vegetales, semillas, frutos secos, frutas frescas, verduras, va a haber que controlar esto. Si tiene esas alimentaciones de pan de trigo asado, pan de trigo asado, papa y estas cosas pueden faltar. Mala sangre, estrés también, aunque coma bien. Bueno, entonces, si falta la B12, perdón, no dije eso. ¿Qué pasa si falta la B12, que cae normalmente en el embarazo? La B12 es muy importante para formar los glóbulos rojos normales, madurarlos. Por eso si falta es que viene una anemia megaloblástica. La B12 a su vez llega a la médula de los huesos y madura bien los glóbulos rojos si se la absorbió bien en el estómago. Porque ahí tiene que haber lo que se llama un factor intrínseco en el estómago que ayuda a que se absorba esa B12 y así llegue. Entonces, cuando no hay B12, una causa puede ser ausencia del factor intrínseco en el estómago para absorberla. O sea, comemos bien con B12, pero no la absorbemos en nuestro cuerpo. La otra es que haya factor intrínseco, pero no la estamos suministrando en la dieta. Bueno, y acá hay otras vitaminas, por supuesto, necesarias para el embarazo normal. Esto sí, importante, sistema cardiovascular. Dijimos que el corazón ahora tiene que llegar con su presión arterial a dar otro circuito porta, sería, que es el feto. Entonces, la embarazada aumenta lo que impulsa por minuto, que es el volumen minuto, haciendo un pequeño incremento de la frecuencia cardíaca de 15 a 20, no es mucho, pero
pero sobre todo haciendo cada vez más impulso en la sístole, para que ustedes me entiendan. Y entonces, ¿qué pasa? Que si uno le toma el pulso, digamos, a una embarazada, puede escucharlo un poquito acelerado y está normal. Pero no debería haber áreas acrómicas, labios, ni puntas de dedos, ni pies con color azulino, indicando una mala oxigenación, ¿no? Bueno. Esto sí es importante en el cuello, en las venas yugulares, en los brazos. La presión venosa ahí prácticamente no varía, por eso uno puede tomar el pulso yugular, por ejemplo, o en el brazo, pero sí va a cambiar todo en las piernas. Miembros inferiores va a aumentar toda la presión venosa y por lo tanto el edema. ¿Por qué? Porque el útero, como dijimos, hace peso y presiona, hace compresión sobre las venas de la ingle, ilíacas y las del abdomen bajo, cava inferior, sobre todo en los últimos meses. El otro tema es que la panza en los últimos meses también crece y empuja el diafragma hacia arriba. Entonces ahí presiona otras venas. ¿Cuáles son ahora? Las cavas. Entonces en el hiato hay presión, pasan las venas cavas por allí, las aplasta la panza y entonces otro aumento de la presión venosa que se va a sentir más en los miembros inferiores que en la parte superior del cuerpo. Esto hace que más sangre se acumule en las venas en los miembros inferiores y dificulta el retorno, o sea, la subida de esa sangre venosa a las cavas hacia el corazón. Por eso dice, en el último trimestre baja el retorno venoso al corazón derecho y baja entonces, ojo, la presión arterial en todo el sistema. Contrario a lo que uno puede suponer, digamos, el corazón se está esforzando en enviar más sangre, pero se le dificulta el retorno venoso, entonces igual se le cae la presión en el sistema un poco. Y bueno, lo que dijimos antes, el aumento de la presión en el árbol venoso, más la cantidad de agua retenida por los estrógenos, más los progestágenos, hace que se puedan dilatar las venas y generar varices, y las varices alrededor del recto y el ano generando las hemorroides. Muchas embarazadas tienen hemorroides también, sobre todo en los últimos meses. Bueno. Esto lo leen ustedes, pero básicamente hay mayor demanda de oxígeno porque hay otros kilos más que hay que oxigenar del feto. Entonces empiezan a aumentar la frecuencia respiratoria, el aumento de la amplitud inspiratoria de la caja de la mamá y un factor hormonal importante es la progesterona. Porque la progesterona, esta que aumenta la temperatura, aumenta todo lo que hay que se puede acelerar en realidad. Entonces también puede hacer que entre en un proceso de hiperventilación, o sea, como que está agitada la mamá, ¿no? Entonces, ojo ahí, laboratorio, porque si la embarazada entra en una hiperventilación crónica, o sea, todo el tiempo hiperventilando, va a sacar más anhídrido carbónico, dióxido de carbono, con lo cual, después lo van a entender mejor a esto, va a sacarse acidez. Entonces, va a cambiar el pH interno y se le va a empezar a ir a alcalino. Ojo con eso. La alcalosis respiratoria, en este caso crónica, va a compensarse en principio sacando bicarbonato en la orina. Pero puede que no sea insuficiente y nosotros veamos en el laboratorio, en la tirilla de los valores, un pH que se empieza a acercar
peligrosamente al 4,2 y alguito, y eso ya hay que prestar atención. Bueno, los trastornos, yo no diría trastorno, pero cambios en las funciones olfatorias son notables. Hay embarazadas que todo lo huelen cuando no olían nada antes. Hay embarazadas que huelen determinadas cosas que los demás no olemos, o que lo que huele bien les parece horrible ahora, etc. Bien, acá está el empuje de la panza sobre el diafragma. No solamente trae el problema en las venas, sino que disminuye en realidad toda la capacidad pulmonar total en un 5%, lo cual es muchísimo. Digo, 5% menos de aire intercambiable en los alvéolos es mucho. Y muy importante, en lo excretor, estas embarazadas tienen presionada la vejiga, pero la ADH que les hace retener líquido. Entonces, van a orinar a cada rato, orinan poco, en teoría, no siempre se va a notar, pero orinan menos en total, pero más seguido. El riñón funciona mucho mejor cuando la mamá se ha acostado, o sea, a la noche. Entonces acumula más orina en la vejiga y va a haber cambios, digamos, en el patrón de ir a hacer pis o a orinar, interesantemente. Bueno, dijimos, la diuresis, sobre todo cuando ya estamos a término, va a bajar mucho, se orina hasta el litro, nunca el litro y medio o como lo normal. El riñón acelera su velocidad de filtración, por eso aumenta la velocidad de depuración, o sea, el valor de la creatinina, pero no la diuresis total. Acá está lo que hablábamos recién. La diuresis es menor, o sea, la cantidad de orina por día, si la mamá está más de pie. Y una cosa importante es esto. La orina es menos densa, porque dijimos que había hemodilución en el medio interno, entonces se orina menos, pero también baja un poquito la densidad, la cantidad de cosas que tiene, digamos, disuelta la orina. Y esto es otra cosa, ténganlo en cuenta. Es frecuente la glucosuria y proteinuria. Quiere decir, nosotros no embarazadas no debemos tener glucosa en orina, ni tampoco proteínas. Pero en la embarazada se tolera, porque hay algo de esto que es fisiológico, que algo de glucosa y algo de proteínas aparecen en la orina de la embarazada. Bien, estaba leyendo lo que pusieron en el chat. Bueno, acá hay cosas para divertirse, electrolitos, o sea, ya empezamos con sales y iones. En gestantes, esto es no embarazadas, y esto es primer trimestre, segundo y tercero del embarazo. Veamos, por ejemplo, por decir algo, cómo baja el bicarbonato en plasma, pero podríamos verlo aumentado en orina para compensar la acidosis respiratoria. Como por ejemplo, vemos cómo bajan las proteínas, esa hipoproteinemia plasmática, y así. Bueno, en lo digestivo, pensemos que el calcio se está destinando al feto para que forme sus osificaciones, futuros dientes. Las embarazadas suelen tener dolor de dientes y caries. Muy rojas y llenas de sangre las encías, lo cual significa hiperemia, o sea, más sangre en las encías. Eso puede ser indicador de falta de vitamina C.
cambios en el patrón alimentario, del hambre, hay mucha acidez en las embarazadas, que es, digamos, por la presión sobre el hiato y sobre el diafragma. Entonces a veces se provoca que la elevación del estómago haga un reflujo sobre el esófago y da las vinagreras o acidez. Después están las pituitas. Las pituitas son la náusea o vómito directamente, que suelen tener que ver con cambios hormonales en las primeras semanas, después normalmente se van. Y estos cambios hormonales provocan cambios neurológicos que hacen que haya disparos en el hipotálamo, en los centros del vómito y eso. Cialorrea, optialismo, exceso de salivación, eso tiene que ver con la estimulación del nervio vago, y por lo contrario, sequedad bucal cuando se estimulan las terminales simpáticas, sobre todo si está estresada. Bueno. Esto sí me parece importante, el hígado. El hígado entra en una actividad exagerada. Está haciendo cambios metabólicos muy importantes en la mamá para tener lo suficiente para el feto y en el feto también. Dijimos que había hiperactividad de algunas enzimas, como por ejemplo la fosfatasa alcalina y demás, pero aumenta toda la producción de bilis de la madre y además tiene que degradar todo lo poco que está haciendo el feto con su incipiente hígado, que al final del embarazo ya está más maduro, rompe también sus glóbulos rojos, el feto, viejos, entonces empieza a aparecer bilirrubina fetal, además de la materna, y este trabajo de desguazar molecularmente, desarmar la bilirrubina, lo hace el hígado. Entonces la madre tiene más bilis. Los ácidos biliares generan también pigmentos biliares. Y la ruptura de los glóbulos rojos también generan este circuito de verde globina, bilirrubina. Entonces, en general, el hígado materno está sobrecargado, ¿no? Bien. Y en lo endocrino, ya esto lo hemos visto, va a aparecer gonadotrofina coriónica humana, bueno, esto no sé si lo dijimos, pero también hay una somatotrofina coriónica que aparece desde la placenta, que es como si fuera una GH, pero placentaria. Esto hace que la mamá use menos la glucosa y la deje disponible, por eso a veces la elevación de la glucemia. Y también hay una TSH o tirotrofina placentaria. Dijimos que todo proceso de crecimiento tiene que tener algo similar a una GH y a una tiroidea. Y eso es esto. Estrógenos, por supuesto, y progesterona, porque dijimos que el estrógeno tiene que actuar sobre la mama, estimulando el crecimiento de los conductos, todo eso. Y la progesterona tiene que mantener el endometrio, elevar la temperatura, provocar cambios metabólicos, etc. La oxitocina tiene que aparecer para estimular los acinos mamarios en la eyección de la leche y para, obviamente, en el parto. Y la prol, que tiene que aparecer durante el parto, antes del parto, mejor dicho, preparando la mama para la lactancia. Bueno, acá hay unos valores, obviamente, que en no gestantes llega a 29 y en la gestante a 209, casi 10 veces. Bien.
Bueno, en lo nervioso, cambio en patrón de sueño, dolor de cabeza, dolor de ciertos músculos, calambres, dolor de, puede aparecer, no es necesario que estén, dolor de encías, inflamación del ciático, muy común, vértigos y mareos, desmayos o lipotimias. En las mamas, aumento de las mamas por aumento del líquido, por aumento del tejido adiposo, aparición de calostro, que puede aparecer incluso antes del parto, ya empezar una secreción de una leche densa, siruposo se dice, como si fuera un jarabe, quiere decir eso, a veces grisáceo, que es lo que va a, o tiene que tomar el bebé recién nacido. Bueno. Esto es los cambios del útero. Y acá solamente vamos a decir que los obstetras van llevando un control de ese líquido amniótico, el tamaño del útero, y con hoy el ultrasonido se miden los diámetros para saber si el desarrollo normal de la cabeza, del largo de la columna, de los miembros, y si todo eso es normal. Pero era también para que vean que aunque ya hay poco líquido amniótico comparado con el tamaño del feto, quedan ahí unos pequeños espacios, digamos, donde los obstetras pueden punzar con un trocar y sacar una muestrita de líquido amniótico. Esa muestra de líquido amniótico es muy útil porque el líquido amniótico tiene células descamadas del feto, tanto de su piel como las que larga desde la boca, porque traga líquido amniótico y orina, digamos, y esas células flotan, digamos, en el líquido amniótico y sirven también para diagnósticos genéticos. Eso es la amniocéntesis. Bien. Bueno, y esto, los cambios, digamos que van a ocurrir en el embarazo, ya lo hemos dicho, digamos, pero hay signos, digamos, que métodos diagnósticos para confirmar el embarazo, que ya lo hemos mencionado, solo que acá no habíamos dicho las imágenes, digamos, las ecografías, que hoy hay, además, 3D, 4D, y están ya las 5D dando vueltas, pero como certeza, digamos, además de las ecografías y demás, que el feto se mueva, porque es importante que la mamá sienta los movimientos fetales a partir del cuarto o quinto mes, porque es un signo importante de que hay vida, de que se mantiene bien. Auscultar y con el estetoscopio oír los latidos fetales, ni hablar de oírlos en la ecografía, y que los obstetras están cancheros para poner las manos y palpar la cabeza, los miembros de los fetos, bueno, y ellos saben reconocer eso. Bien, entonces, ahora, sí, ¿querés? Bueno, Federico, no sé si vas a agregar algo más. Sí, rapidito, porque es una hora, así ya vamos a cerrar el tema. Bueno, si se tienen que desconectar, se desconectan, después total esto está grabado. Queríamos aprovechar con Maja para contar algunos análisis que podemos ver en el laboratorio durante el embarazo, y algunos que son medios nuevos, pero que van a empezar a ser rutina dentro de poco, que ya son rutina en algunos países desarrollados y acá ya se está empezando a ver. Lo primero es saber que durante todo el embarazo la mujer va a estar monitoreada en el laboratorio. Las que son madres acá lo sabrán, que han pasado 10 millones de veces por una aguja, ¿no es cierto? Apenas se embarazan al último, al final, cuando están por tener el bebé y demás. Controles rutinarios de sangre, de orina, de digestivo, pero también buscando anticuerpos y antígenos
que saben que son la BDRL para la sífilis, toxoplasmosis, lo voy escribiendo ahí en el chat. Citomegalovirus, si todavía no lo vieron en la materia, por lo menos ya le va sonando los nombres, ¿sí? Hepatitis B, HIV, hoy está un poco más avanzado, entonces sabiendo que si, por ejemplo, la mamá tiene HIV y es detectada a tiempo y se trata, el bebé tiene alta posibilidad de no nacer con HIV. Hay muchos casos cada vez más preocupantes de bebés que nacen con sífilis, porque hay una gran realidad que está instaurado esto de que el preservativo evita un embarazo, pero nadie tiene en cuenta las enfermedades de transmisión sexual, y no es propio de ninguna clase social o de estrato social ni de ninguna edad, afecta a todos, ricos, pobres, mamás añosas, mamás jovencitas y demás. Y eso es preocupante porque viene en alza todas estas enfermedades de transmisión sexual. Como ya hemos dicho también, por ejemplo, la embarazada es muy común que se le haga el examen de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Eso ya lo hemos nombrado cuando veíamos insulina y glucagón, pero lo retocamos rápidamente. Se le da a la embarazada 75 gramos de glucosa en una solución que la tiene que tomar en pocos minutos. Previamente se le sacó sangre para ver su nivel de glucemia en ayuna y se le vuelve a controlar a la hora y a las 2 horas a ver esos valores, que recién es lo que retocaba más ahí en la diapositiva para ver cómo reacciona. Es muy probable que la embarazada vomite y devuelva esa solución porque una carga de azúcar muy grande. Es muy común. En ese momento se suspende el análisis, se pone en el informe que la paciente no toleró la sobrecarga de glucosa, ahí el nombre del análisis, y se ponen el médico destina otros análisis, como todos los que ya hemos visto de insulina postprandial, de la glucemia postprandial y demás. ¿Qué otras cosas vamos a ver en embarazada? Todos los valores, no hemos visto sangre todavía, pero lo hemos nombrado algunos de los análisis, que después les va a resonar de vuelta cuando vemos sangre: hematocrito, BCG, hemoglobina, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, siempre va a estar dosado en todo el embarazo. Cobra mucha relevancia también el fibrinógeno, porque si ustedes habrán sentido nombrar en la trombofilia, ¿sí? Como el embarazo es procoagulante, también hay riesgo de que las mujeres embarazadas sufran de trombos, y cuando eso ocurre, se le dan inyecciones de heparina. La heparina es un anticoagulante natural que tenemos en el cuerpo, pero también es sintética, y justamente se utiliza para evitar la coagulación intravascular de los pacientes. Entonces ahí vos como técnico, si sabes que la embarazada está anticoagulada, tomas ciertos recaudos a la hora de extraer sangre. Una hoja más pequeña, un volumen de sangre menor, mayor presión en el área de punción, ¿se entiende? Con el fin de evitar trombos y que sangre se haría más de lo normal. Ahora, quería contarles algo que también es muy común, que es la preeclampsia. Preeclampsia. Es un estadio en la mujer embarazada que es grave. Y dentro de lo grave está lo leve, lo moderado y lo más grave, ¿verdad? Tiene que ver con el aumento de la hipertensión arterial. Con el aumento de la tensión arterial, perdón. 140-90 milímetros de mercurio. De ahí para arriba, si viene una embarazada con estos niveles de tensión alta, está en riesgo de sufrir una preeclampsia. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que al aumentar la tensión arterial, no solo corre riesgo la salud de la madre, sino que también la del bebé. No se sabe muy bien cuál es el origen de la preeclampsia. Se piensa que tiene que ver algo con los vasos sanguíneos que irrigan a la placenta y que desde ahí viene esta situación, por lo cual el bebé corre el riesgo de sufrir hipoxia, falta de nutrientes, falta de intercambio sanguíneo. Entonces hay riesgo de muerte para el bebé. De ahí la gravedad del asunto. ¿Cuándo empieza a aparecer la preeclampsia? A partir de la semana 20 de embarazo. ¿Sí?
de ahí hasta el momento del parto. Incluso puede haber situaciones de preeclampsia después del parto, pero se revierte a los valores normales. La forma leve es que la embarazada venga con tensión alta, el médico la manda a la casa, haga reposo, contrólese la tensión varias veces al día y vemos qué pasa. Ya cuando esto se acerca a la fecha de parto y sigue persistente o empieza a aparecer ahí, ya empieza algunos análisis laboratorios, como por ejemplo, si hay mayor presión sanguínea, por lo tanto la presión en los riñones es mayor. Estoy presionando para filtrar esa sangre en el riñón, por lo cual habría mayor volumen de orina, y como hay muchísima más presión, ese riñón está filtrando en más, también podría aparecer proteínas en la orina. Algo que no debería suceder porque no está diseñado para que pasen proteínas por el riñón. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Bien. Entonces ahí le van a pedir una proteinuria. Proteinuria, que es la determinación de proteínas en la orina. ¿Sí? Puede ser una muestra aislada, o sea que fue el paciente del baño de orina, si está en el hospital, o le pueden pedir una proteinuria de 24 horas. Esto quiere decir que en el lapso de 24 horas la paciente tiene que juntar todo el volumen urinario que haya hecho, desde las 7 de la mañana del día 1 hasta las 7 de la mañana del día 2 o la hora que haya establecido. ¿Sí? Entonces ahí se ve, si recién con más que veíamos, tienden a orinar menor volumen la mujer embarazada, ¿verdad? Pero bueno, si hay este aumento de presión en los riñones, van a orinar mucho más. ¿Se mide en sangre y en orina, ambas dos? Sí, también le pueden medir en sangre, pero principalmente en la orina. En este estadio de preeclampsia, lo que importa es la orina. Porque más allá de que haya más o menos en sangre, lo que es característico es que va a aparecer mucha proteína en la orina cuando no debería. ¿Se entiende? Por eso es prima la orina. Entonces, acompañando de la proteína, de la proteinuria, con la presión, midiendo la presión arterial, ahí tienen más o menos un pantallazo de en qué estadio está esta preeclampsia. Ahora, ¿qué pasa si se vuelve un poco más complicada esta preeclampsia? Empieza a haber en la paciente daño renal y daño hepático, por lo cual ahí el médico le va a pedir toda una función hepática a esta mujer embarazada para ver cómo está funcionando ese hígado. El hígado es un gran productor de proteínas y de enzimas. Entonces va a haber toda una batería de análisis, como la FAL, la GOT. No importa que no sepan qué es esto ahora, pero por lo menos que lo vayan teniendo en cuenta, cuando veamos digestivo les va a volver a sonar todos estos análisis. GOT y GTP, el fibrinógeno se sintetiza en el hígado, ¿sí? La proteinuria y demás. Estas enzimas hepáticas de GOT y GTP también están asociadas con problemas cardíacos, puede ser que se... Sí, también lo vemos en cardíaco, ¿sí? Porque son propias de daño tisular. Vamos a dejarlo por el momento ahí, ¿sí? Bueno, no hay cura para la preeclampsia, pero los médicos, ¿qué pueden hacer? Si el embarazo está cerca del término, o sea que esta empezó a la semana 37, 38, 39, lo más normal es que hagan nacer al bebé, total está en término, y de esta manera revertir la situación. ¿Qué pasa cuando esta preeclampsia empieza a suceder en semanas antes de la 37? Y ahí estamos en riesgo, porque mientras más antes aparezca, menos desarrollado está el bebé. Y ahí es un aprieto tanto para los médicos como para la paciente, porque sabe que está en riesgo la mujer, está en riesgo el bebé. ¿Y qué pasa? Si estamos en una semana 20, 22, 23, es un embarazo muy a medio desarrollar, por así decirlo. Si ya estamos en la semana 34, 35, bueno, se le inyectan esteroides al bebé para que le maduren los pulmoncitos y así poder hacerlo antes. Obviamente ese bebé va al aneo, está un tiempo en la aneo, en observación y demás, pero tiene más chance de sobrevivir, ¿verdad? Ahora, hay un estadio mucho más grave de esta mujer, que ya es la eclampsia. Ya, es medio enredado. Que en ese grado de eclampsia, la mujer puede quedar en coma, puede tener convulsiones,
y ahí sí es muy, muy peligroso, y hay un riesgo de vida mucho mayor tanto para el bebé como para la mamá. Entonces, yo esto lo cuento en la generalidad porque lo van a ver cuando estén en el hospital, ¿no es cierto? También, perdón, Fede, ¿también está relacionado con la presión arterial o ya es otro Claro, estadio? no, claro, todo esto está relacionado con la presión. Este aumento de la presión arterial, que no se sabe bien de dónde viene, desencadena todo esto. Tienen la preeclampsia y la eclampsia, son todos estadios, digamos, de la hipertensión, entonces. Una hipertensión que da este cuadro clínico. Lo más grave es cuando ya convulsionó la mujer y está para estar en terapia intensiva en coma con una eclampsia. Ahí ya es una eclampsia en sí, y ya hay daño de todo lo otro, renal, hepático y todo lo que estamos viendo recién. Y ahí la van a seguir monitoreando con todo esto que le dije, con todo el perfil hepático, con lo de la proteinuria y demás. Y bueno, si está más cercano del término, van a hacer nacer el bebé. Si ya estamos si estamos en unos estadios más tempranos, y lo más probable es que haya que decidir si priorizamos la madre o priorizamos el bebé, si ese bebé, ese embarazo se sigue, si no se sigue, etc. No es muy común, perdón, no es que siempre va a aparecer estos casos, ¿verdad? Pero aproximadamente entre el 3 y el 5% de los embarazos desarrollan una eclampsia. La mayor parte de los casos es una leve. Viene la madre del médico, che, mira, hace 2-3 días que tengo con la presión alta, bueno, va a la casa del esposo, tratar de bajar la presión arterial. Traigan una muestra de orina de esta de 24 horas, por ejemplo, la remiten al laboratorio y ahí se va controlando. Pero sepan que en este estadio de la preeclampsia y la eclampsia, el laboratorio está muy presente. Generalmente siempre suelen acudir a la guardia a este tipo de embarazadas, porque están en su casa tranquilos, se empiezan a sentir mal y demás, y ahí vas vos con tu maletín en la guardia, y toda la noche te van a estar llamando cada 2 o 3 horas, midiendo cosas. Otra cuestión del embarazo, que es lo que yo le quería decir ahora, ¿ves? Exacto, Martín, es lo que decimos recién, se induce el parto, si puede ser por natural, pero si no, a cesárea derecho ese bebé y en observación. No se lo estoy contando así por encima porque estamos medio apuraditos, pero después si ustedes buscan tranquilamente van a encontrar sobre este tema, que hay muchísimo. Está el video del año pasado también, que ahí se habló un poquito más. Y a propósito del video del año pasado, no me gusta cómo está explicado su unidad beta, así que no le presten atención a lo que es ese video, quédense con lo que vimos este año. Otra cosa que le quiero contar es que, por ejemplo, que antes era como un análisis muy especializado, caro, que no lo cubrían las obras sociales o que se lo cubrían con un foco, que se llama el screening, triple screening. Triple screening. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se mide hasta el tercer mes, ¿sí? O sea que durante el primer, segundo, tercer mes, se mide lo que es la no me pone mal, pero PAPP, PAPA, si se quiere. Es la proteína plasmática asociada al embarazo. Proteína plasmática asociada al embarazo. Es una proteína que libera el feto y pasa a la sangre materna y ahí se puede dosar. Que en conjunto con la HCG, que ya conocemos, la gonadotrofina coriónica humana, y junto con un ecodoppler de la nuca del bebé, ¿sí? Esos tres determinan algún problema en los genes del par 18, del par de, no me acuerdo los números ahora cómo eran, pero bueno, para evitar el síndrome de Down, no para evitar, pero sí para detectar el síndrome de Down. 21, par 21. Trisomía 21. Sí, eso, trisomía 21. 21, que es la de síndrome de Down, el síndrome de Edwards
que esa es de la trisomía del par 18. 18, sí. Bueno, básicamente esas dos, no importa de los otros. Entonces, se correlacionan datos obtenidos de la proteína A, de la subunidad beta y de lo que dé el resultado del ecodoppler. Nosotros no sabemos de imágenes, no importa. Los médicos hacen unas ecuaciones, un gráfico con OCB y se ven las probabilidades de que ese bebé nazca con síndrome de Down o con el síndrome de Edwards. Mientras más baja es la relación, es más alto el riesgo de que ese bebé nazca con estos síndromes. Y al revés, mientras más distante sea la relación, es más baja la probabilidad de que este bebé nazca con alguno de estos síndromes. Hasta hace unos años esto no era prácticamente conocido, ni siquiera era rutinario. Hoy se está empezando a pedir en todos los embarazos que vienen en camino. Tengo una amiga que fue mamá hace 2 años, se lo pidieron. A mi prima que también fue mamá hace 2 años se lo pidieron. Mi hermana que está embarazada ahora se lo pidieron. Cuando hace 5 años atrás nadie lo conocía, o por lo menos en la vida normal no se conocía. No importa mucho más de esto, pero para que sepan que se está empezando a usar y a conocer acerca de este triple screening que nosotros tenemos ahí que hacer, la HCG y la proteína A. Lo podemos hacer en el laboratorio y, bueno, ojalá usted tenga la suerte que cuando ya entren a trabajar ya sea como más rutinario y fondo. Y, sí, generalmente se pide entre el primero y el tercer mes, en ese primer trimestre. Y otra cosa que les quería contar, que esto ya es del bebé recién nacido, porque ahí también tenemos mucho protagonismo nosotros, que es algo obligatorio, por lo menos en nuestro país, que es la pesquisa neonatal. ¿Qué es el screening neonatal que se le hace al bebé recién nacido? Van los papás con el bebecito a nuestro laboratorio y nosotros le pinchamos el talón o le hacemos un pequeño cortecito y con esa gotita que sangra ponemos en un cartoncito y después con esa gotita de sangre se hace un screening de estos 6 analitos. Se los voy a nombrar porque no sé si los volvemos a ver, pero se busca hipotiroidismo congénito primario, hipotiroidismo congénito primario, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita. Esto no se lo vamos a tomar en ningún examen, chicos, pero es para que lo vayan conociendo. La fibrosis quística, se me escribió mal. Galactosemia y deficiencia de biotinidasa, una enzima que actúa en la biotina, que es una vitamina. ¿Sí? Entonces, en ese sencillo acto de tomar una muestra de sangre en un cartoncito donde se ponen el gotito de sangre, cada uno de esos es para hacer un análisis para buscar o detectar que en ese bebé recién nacido que exista alguna de estas enfermedades, que si son tratadas a tiempo, o no sé si se pueden curar, pero sí, bueno, podés tratarla desde un principio y no aparecerte al tiempo con algún tipo de estas enfermedades. No entremos en detalle, pero la fibrosis quística la hemos sentido nombrar, hiperplasia suprarrenal, o sea, un desorden en la glándula suprarrenal, y con todo lo que eso conlleva, ya le hemos estudiado la glándula, la fenilcetonuria, nunca me sale la palabra, a ver si alguien lo puede decir. Fenil es un aminoácido, incluso muchos alimentos dicen contienen fenilalanina. Escríbanla porque a mí nunca me salió la palabra, y siempre me trago ¿viste que es difícil? Alanina. Fíjense que hay muchos alimentos que incluso te dicen, contiene fenilalanina. A mí salió fenilalanina. Bueno, todos problemas metabólicos en general que se detectan con este screening. Esto ya debe ver recién nacido.
Bueno, ahí les dimos un pantallazo un poco más respecto a la mujer embarazada y al bebito que recién nace. También a la mujer se le hacen las pruebas de Coombs, eso lo deben saber ustedes por esta nueva materia que tiene el plan, que nosotros no lo hemos tenido. Grupo factor y demás. Después, ya cuando vemos sangre, vamos a ver la incompatibilidad DAGO, que es cuando la madre tiene un grupo sanguíneo distinto al del bebé, en especial con el RH negativo, que pasa ahí. Pero bueno, dejamos la inquietud. Y sabe eso, que nosotros como TLS y el laboratorio, durante el embarazo y el parto y el bebito recién nacido, tenemos mucho protagonismo, siempre estamos como muy ahí encima de todo. Listo, Maja. Traté de ser lo más sintético posible, pero Muy no bien. no sé esto. Hermoso. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el martes. Dejé visible ya sangre y sistema inmunológico, los dos. Y estoy subiendo las presentaciones que me piden. Nos vemos. Profe, buen fin de. Profe, ¿puedo preguntarle una duda que tengo? Sí. Me parece medio sonsa, pero bueno, usted me dirá. Cuando hay un parto por cesárea, ¿la mujer sufre mucho cambio hormonal al no pasar por el ciclo del parto o no? No. Lo que sucede es que con la salida del feto deja de estar la presión sobre el útero y el cuello, entonces se paran normalmente las contracciones. Ah, bien. Nunca va a ser igual el perfil hormonal, cómo se va a ajustar nuevamente con un parto natural que con una cesárea. Esto es así. Pero los cambios no alteran demasiado el juego hormonal. Ah, bien, perfecto, gracias. Hay otros procesos que son de PINE más importantes en ese caso, o sea, ¿cómo explicar esto? La falta de esa expulsión con fuerza para darle fuerza en la vida a ese hijo es lo que puede dejar algún rastro emocional en la mamá, una insatisfacción, una falta de valoración de yo no pude darlo a luz, ese tipo de cosas. Bien, gracias. Por otro lado va. Gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe, buen fin de. Buen fin de todos.